quiero hablarles hoy acerca del día en el que Jesús, estando en la tierra, cambió. Cambió por un momento mostrando quién en verdad era Él. Repito, hoy quiero hablarles acerca del día en el que Jesús, estando aquí en la tierra, por un momento Él cambió y mostró quién realmente era Él. Esto fue delante de algunos de sus discípulos, posteriormente serían apóstoles. Entonces queremos hablar acerca de este pasaje. Así que lo que vamos a hacer ahora es, primeramente, vamos a ubicar el texto dentro del libro de Marcos. Vamos a ubicar el texto, después vamos a hablar acerca de este hecho, que también se conoce como la palabra transfiguración. Jesús se transfiguró. Y después vamos a meditar en eso y cómo este hecho fortaleció a estos hombres y cómo este hecho también tiene el poder para fortalecernos a nosotros. Básicamente de esas tres cosas vamos a hablar, de esos 3 puntos. Repito, vamos a ubicar el texto de Marcos, vamos a hablar del día en el que Jesús cambió, se transfiguró, y después vamos a hablar acerca del hecho, de cómo esto fortaleció a los apóstoles, a los discípulos, y cómo esto también tiene el poder para fortalecernos a nosotros. No voy a leer todo el texto de corrido porque me parece bien ponerlo en su contexto para que tenga sentido a la hora de que empecemos a leer Marcos 9, 2 en adelante hasta el 13. Así que quiero comenzar diciéndoles que ubicar este texto en la narrativa de Marcos hace que el texto sea aún más hermoso, que la transfiguración, una palabra un poquito complicada, por ahí si nunca la escuchaste, sea aún más hermoso, el día que Jesús cambió. Existe una hermosa conexión, quiero mostrarles, una hermosa conexión que existe entre Marcos capítulo 9 y Marcos capítulo 8. Básicamente, la historia en sí, esta narrativa comienza con Marcos capítulo 8, versículo 27. Quiero mostrarles, repito, la última parte de Marcos 8 y cómo esto toma envión, toma fuerza para que Marcos 9 tenga sentido. Así que en Marcos capítulo 8, 27 habla acerca de un episodio, de un hecho muy conocido en la iglesia que habla acerca de la confesión de Pedro. Pedro confesó algo sumamente importante para todos los creyentes. Algo que va a llamarte la atención, que también lo que está en Marcos capítulo 8, versículo 27, está en Mateo 16 y en Lucas 9, pero Marcos lo hace mucho más corto. Hay como un hecho resumido en Marcos. Pero esto te va a ayudar a entender esto más en su contexto. Otra cosa también que quiero decirte es que lo que estamos leyendo al leer Marcos es el primer evangelio que se escribió. Si bien Mateo está primero en orden, Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Así como también te comenté el domingo pasado, Marcos no estuvo aquí. Marcos no fue un apóstol. Ni siquiera caminó con Jesús cuando él estaba haciendo estas cosas, sino que Marcos fue discipulado por Pedro. Y lo que Marcos hizo, Juan Marcos, que de hecho fue un jovencito que fue motivo de pelea entre Bernabé y Pablo, porque él en un momento dado se apocó, desertó. Y Pablo se enojó con él, y como era sobrino de Bernabé, Pablo y Bernabé se pelearon por Juan Marcos. Lo que provocó la pelea entre estos dos grandes hombres del Señor, bueno, después Pedro lo discipula, Pedro toma a un desertor habiendo hecho lo mismo, hubo una conexión ahí, y lo que sí que creo que habrá sido bastante bendecido Juan Marcos al leer la parte en la que Pedro negó a Jesús. Y ustedes ya saben lo que pasó ahí. No es el texto, pero para poner la relación de quién está escribiendo esto y de quién lo está oyendo. Juan Marcos escribiendo a Pedro, escribiendo lo que Pedro iba narrando. ¿Por qué? Porque aquí tiene mucho que ver Pedro. Entonces lo que vas a leer son palabras de Pedro que Juan Marcos está escribiendo, y aquí Pedro pasa de bienhechor a malhechor en un suspiro fugaz.
porque comienza esto con la narrativa de la confesión de Pedro, que dice, saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Pregunta Jesús a sus discípulos. Entonces ellos respondieron, empezaron a cada uno a lanzar las definiciones y dicen ahí, unos dicen, Jesús, que eres Juan el Bautista, que ha resucitado o que se ha reencarnado. Otros creen que eres Elías o alguno de los profetas. Entonces, en ese momento, de hecho, que estas son buenas definiciones. Si alguien cree que sos Elías, es un halago. Si alguien creyera que yo soy Elías, yo me consideraría bastante privilegiado. Diría que no, pero gracias por darme tal título. O que digan, Erwin, creemos que sos Juan el Bautista. Entonces, Erwin diría, gracias por el halago, pero no lo soy. Ahora, si bien estos son grandes títulos para un hombre, son grandes títulos para cualquier hombre, no es suficiente para el Señor Jesucristo. Él es mucho más que ellos. Entonces lo que Jesús dice es, ¿quién dicen que soy yo? Y ellos responden con estos buenos títulos, pero es insuficiente. Entonces Él les dijo, ¿y ustedes y vosotros quién decís que soy? ¿Quién soy yo? Para ustedes. Y en ese momento, lo que el texto dice es que irrumpe Pedro, petrinamente, irrumpe Pedro y dice, tú eres el Cristo. Lo amplía los otros evangelios, inclusive Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es lo que narran los otros evangelios. Así que Pedro hizo bien, hizo muy bien. Aquí está la versión corta. En Mateo dice que bienaventurado eres Pedro y todo lo que ustedes ya saben. Y sobre esto yo voy a edificar la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso está en Mateo capítulo 16. Pero la versión de Marcos es muy corta, Pero Pedro aquí hizo bien. ¿Verdad que aquí aplaudimos a Pedro? Bien, Pedro. Bien, Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a nadie. No le digan esto a nadie. ¿Por qué? Porque había algunas personas que tenían un concepto tan erróneo acerca del Mesías que lo habían politizado al punto tal de que creían que el Mesías tenía más que nada una misión terrenal que una misión divina. Esto podés corroborarlo, inclusive, no hace falta que lo busques, podés anotarlo, cuando en Juan capítulo 6, 14 y 15, después de que Él dio de comer a miles de personas, dijeron los que habían visto el milagro, miren los milagros que hace. Él es el Mesías, Él es el Rey que había de venir. Y Jesús huye de ellos porque se dio cuenta que querían hacerle rey con minúscula y no entendieron bien cuál era su misión. Así que Jesús huía de aquellos que querían terrenalizar su misión, hacerlo político. Jesús no vino para eso, no vino para hacer reformas políticas. Él vino para traer un reino que trasciende el tiempo y trasciende lo material. Entonces Él dijo, no le digan esto a nadie. Entonces aquí hay un buen episodio, hay un buen hecho, ampliado en Mateo, ampliado en Lucas, pero aquí lo tenemos resumido. A continuación, seguidamente a eso nada más, Jesús comenzó a enseñarles, dice en el versículo 31, a enseñarles que le era necesario a Él, a Jesús, él usa la palabra, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Él tenía que sufrir mucho y era necesario que Él sufra mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después del tercer día. Es la primera vez que Jesús dice esto en toda su narrativa. Así que podrías acá poner al lado, primera vez que Jesús habla tan específicamente de su padecimiento necesario, de ser desechado por los ancianos, por los líderes religiosos de Israel, de ser muerto y resucitado al tercer día. La primera vez que Él es tan claro y contundente acerca de su misión
como Mesías. Porque esto responde justamente al enunciado de Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Entonces él dice, bueno, ya, está bien, bienaventurado Pedro, esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces voy a decirles algo. Y comenzó a enseñarles, me es necesario padecer, y mucho, y ser desechado por los ancianos, y ser muerto, y luego resucitar al tercer día. Y dice en el 32, y esto les decía claramente, dando a entender de que se tomó el tiempo de explicarles el Evangelio. Esto, claramente, subráyenlo, esto les decía claramente. Entonces Pedro, miren cómo salta Pedro de su confesión a un error enorme. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a recomendarle. Jesús dice esto, dice que le dice, lo llamó aparte. Y Jesús, y él viene y, ¿qué, Pedro? Y le dice, no, que tal cosa no te ocurra, que tal cosa no te acontezca. Empezó a reconvenirle. Alguien que te reconviene es alguien que te dice, eso no, Jesús. Por eso dice que le tomó aparte y empezó a reconvenirle, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. ¿Se van haciendo la escena? Él miró a los discípulos y reprende a Pedro. Ahora, al reprender a Pedro, no se dirige directamente a Pedro, sino a quien estaba influenciando a Pedro para que él diga semejante atrocidad. Entonces él, mirando a los discípulos, volviéndose y mirando a los discípulos, reprende a Pedro y le dice, quítate de delante de mí. ¿A quién reprende? Satanás. Ahora, yo no me imagino el susto que se habrá pegado Pedro. Hermanos, es todo en el mismo momento. Tú eres el Cristo. Bien, Pedro. Ahora, Pedro pasa de ser, un canal del Señor a ser un canal del diablo en el mismo auto. ¿Vieron eso? Bien, Pedro. Mal, Pedro. Venías bien, hermano. Acá te tuviste que haber callado. Ahora, a medida que yo voy narrándole estas cosas, yo les pido por favor que ustedes no se pongan en un sitial y digan, ay Pedro, ¿qué te pasó? Sino que véanse en Pedro. Amén. Él es un reflejo nuestro de cómo pasamos de un acierto a un error, de cómo pasamos de ser instrumentos de Dios a instrumentos del diablo en una. Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro se habrá sentido, ¿vieron lo que me dijo? Al acto siguiente, Satanás, fuera. Pregunto, ¿se están viendo? Porque puede ser usado para realmente transmitir la palabra del Señor, pero hermano, un creyente también puede ser instrumento del diablo. Amén. Wow. Amén. Amén, hermano. Sí, claro que sí. Está aquí. Entonces volviéndose a él y diciéndole, realmente hablándole al que estaba influenciando a este hombre creyente, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Todas frases para él.
para el rey del reino opuesto, para el príncipe de las tinieblas, como lo describe Efesios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, para que vean lo que estaban ahí, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo que estaba haciendo Satanás a través de Pedro es decirle a Jesús: no te hace falta esto para que tengas gloria, no te hace falta, que tal cosa no te acontezca. Anda la gloria sin la cruz. ¿Para qué? Con una voz. Porque alguien que venga a decirte que no quiere que te ocurra una desgracia es un planteamiento amistoso. De hecho, que cuando leemos la tentación en el desierto y ahí vence contundentemente Jesús al diablo, una de las frases que está en Lucas 4:13 es que dice que el diablo se apartó por un tiempo. Ahora él vuelve a buscar una revancha. Y llamando entonces a la gente, Jesús dijo básicamente lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, hermano, este es el requisito: niéguese a sí mismo, no busques lo tuyo, no busques tu gloria, no busques expandir tu reino, no busques hacer tu voluntad. Es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. Eso es lo que el Señor demanda. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa y del evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué provecho o qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahí está ese famoso texto. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto cuesta un alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, y ahora creo que está más que nunca así, el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, porque aquí entra el contexto del por qué les leí todo esto, para lo que vamos a estudiar hoy, porque esto tiene que ver con el contexto. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Algunos de ustedes aquí, dice Jesús, no van a morir sin ver algo que les voy a mostrar. Y es lo que va a pasar a continuación. Jesús va a mostrarles su poder y les va a dar un anticipo de la resurrección suya y de la consumación de su segunda venida. Por eso, en Marcos 9:2 dice 6 días después. 6 días después ¿de qué? De la confesión de Pedro y de la enseñanza explícita de Jesús de su muerte y resurrección. ¿Se dan cuenta cómo es imposible no leer los otros textos para que tenga sentido este? Porque hay una conexión brutal y sumamente importante con lo que va a ocurrir ahora, que es la metamorfosis. ¿Y por qué digo esa palabra? Porque la palabra en griega es metamorfo. Jesús se transfiguró, de la cual sale la palabra metamorfosis. Del cambio de Jesús. El día en que Jesús por un momento corrió el velo y dejó que sus discípulos, que futuramente apóstoles, vean quién realmente era Él. Así que, repito, estos 6 días después, ya para ir al hecho en sí, como segunda parte de esta predicación, 6 días después, repito, se refiere al momento después de la confesión de Pedro y de la primera predicación
o enseñanza abierta acerca de su pasión, de su sufrimiento y su resurrección. Y Jesús dice, dice Marcos, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, a tres. Tomó a tres. Hombres muy cercanos a él. Había como un círculo íntimo entre ellos, a Pedro, Jacobo y Juan, hombres que después serían sumamente importantes para la iglesia en su inicio, y los llevó aparte solos a un monte alto, y dice el texto, se transfiguró. Se apartó con ellos, los llevó a un monte alto. No dice cuál es el monte, hay hipótesis, pero quedemos que es un monte alto. Y Jesús usa la palabra aquí, Marcos, que Jesús se transfiguró, metamorfo. Jesús cambió. No tiene nada que ver con la inmutabilidad de Dios, sino que tiene que ver más que nada con que Jesús lo que hizo aquí es, repito, se dejó ver a través del estado en el cual estaba. Recuerden que Filipenses capítulo 2, versículo 7 habla de que Él se despojó de sí mismo, que había tomado forma de siervo, semejante a un hombre y en un estado de humillación. Bueno, Jesús corrió todos esos velos, ese despojo en el cual estaba, esa forma de siervo, esa semejanza a un hombre y ese estado de humillación. Jesús corrió ese velo y por un momento, en un lugar apartado, mostró a estos tres hombres quién realmente Él era. Voy a explicarle un poco más de esto para después mostrarles el por qué hizo esto, porque lo que hizo con ellos hoy día nos repercute a todos nosotros y nos fortalece enormemente para vivir nuestra fe. Dice que Él se transfiguró, Él cambió delante de todos. Mateo capítulo 17, versículo 2, dice, su rostro resplandeció como el sol. No dice que la luz del sol le dio. Tampoco dice que una luz le dio de tal manera que él estuvo como en el centro de todo, sino que de Él mismo su rostro resplandeció como el sol. Mateo 17, 2. Y Lucas 9, 29, que tampoco por cierto Lucas estuvo ahí. Lucas ni siquiera era judío. Lucas 9, 29 dice que la apariencia de su rostro cambió. Es la manera en que Lucas los describe. Jesús cambió. Y continúa Marcos diciendo en el versículo 3 que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Y les pido que lean esto con imaginación, porque no estamos leyendo un discurso, estamos leyendo hechos. Esto es una narrativa. Cambió su rostro, resplandecía como un sol. Él simplemente se volvió irreconocible y sus ropas, sus vestidos, se pusieron blancos como la nieve. Tanto que ningún lavador, me encanta la manera en que, me gusta mucho cómo lo escribe Marcos, escuchando a Pedro, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. No hay blanqueador como este, ama de casa. No existe. No lo hay. Nada puede hacer lo que ocurrió ahí. Y ellos estaban atónitos, aterrados, que es lo que dice más adelante, que estaban con mucho temor. Ahora, por si esto fuera poco, no solamente ocurrió este acontecimiento en el cual Jesús por un momento cambió y mostró quién realmente era, sino que se aparecieron dos personas. Dice en el versículo 4, y les aparecieron Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Bien, hermanos, quiero realmente que pongan atención a esto, porque no dice cómo Pedro, Jacobo y Juan reconocieron que eran Elías y Jesús, porque ellos jamás habían visto a Elías y a Jesús. Ahora,
a Elías y a Moisés, perdón. No dice cómo reconocieron que eran Moisés y Elías o Moisés. Solo dice que hubo una conversación entre ellos. Ahora, al aparecer estos hombres y esta conversación, ellos se dieron cuenta que eran estos dos hombres. Tal vez habrán aparecido y Jesús le habrá dicho, Elías, Moisés. Y conversaban con él. Lo que si uno se pregunta de qué hablaban, porque créanme que esta es una conversación de la cual querrías enterarte, ¿verdad? Si a veces estás viendo a dos hermanos hablando muy intensamente, te pasa por la mente, ¿cómo quiero oír lo que están diciendo? Y de vez en cuando buscar algún pretexto, algún vasito con agua y pasar al lado para ver si podés captar algo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Amén? No, yo no soy así. Ahora, aquí estaban conversando Moisés, Elías y Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué ellos dos? Les digo el por qué. Estos dos hombres representaban las dos grandes divisiones del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. La ley vino por medio de Moisés. Cuando estás leyendo el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿a quién estás leyendo? A Moisés. Moisés narró la creación, narró cómo se manejaban en el templo, el Éxodo, la historia y la ley, Deuteronomio. Elías, por su parte, fue el primero de una larga línea de profetas que Dios apartó para enviar un mensaje de arrepentimiento a Israel. La ley y los profetas. El mismo Moisés en persona, junto con Elías. Dos personas sumamente importantes para los judíos y para entender el Antiguo Testamento. De hecho, no voy a leértelo, pero si anotan Malaquías capítulo 4, del 4 al 6, que son los versos con los cuales Malaquías termina con estas dos frases. Acuérdense de Moisés y voy a enviarles a Elías. Así termina el Antiguo Testamento. Acuérdense de Moisés, por medio de quien les envié mi ley, y voy a enviarles a Elías. Cierra Malaquías. Centurias después, Mateo capítulo 1. Así que estaban aquí, ellos dos, hablando con Jesús. Y uno diría, ¿de qué estaban hablando ellos dos? ¿De qué? Bien, Marcos no lo dice, pero Lucas sí. Lucas dice en Lucas 9:31 que estaban hablando de su partida, que él la cumpliría en Jerusalén, ahí donde iba a ir a morir. Hablaron con Jesús, mis hermanos, del Evangelio. Y la palabra partida es la misma palabra que se traduce como éxodo. De cómo Jesús iría a Jerusalén a liberar a su pueblo, no más de Egipto, sino de la esclavitud y del precio del pecado. Hermanos, hablaron del Evangelio. Ahora, quiero decirles el por qué todo esto tiene un sentido y una conexión. Porque Pedro estaba presenciando esta conversación entre Moisés, Elías y Jesús, y él estaba escuchando que ellos conversaban con Jesús aquel asunto que apenas hace 6 días él trató de reconvenirle. Que tal cosa no te acontezca. Entonces 6 días después Jesús le llama, se va y habla con estos dos y empieza Pedro a escuchar cómo ellos hablaban sobre esto. Así que Lucas 9:31 dice que hablaban de su partida, que él cumpliría en Jerusalén. Pedro estaba presenciando una conversación, hermanos, cósmica y sumamente trascendental.
Ahora, ¿qué es lo que quería hacer Jesús con esto? Hermanos, creo que la respuesta es sencilla y les pido que aquí me presten mucha atención porque este es el motivo por el cual esto está aquí en la Biblia y estuvo aquí para ellos también. Es que Jesús quería fortalecerlos para que entendieran y se gozaran en los planes de Dios, en ese plan revelado en la ley y en los profetas. Ellos necesitaban profundamente comprender esto para tomar valor. Y al igual que ellos, nosotros también. Entonces, continuando sobre esta narrativa, se aparece Moisés con Elías. Entonces Pedro le dijo a Jesús, y aquí otra vez Pedro, mírense en él, por favor, mírense en él, porque él es el ejemplo del tuviste que haberte quedado callado. Es el ejemplo correcto de cuando no se tuvo que hablar, hermanos. Es simplemente, era, hermanos, presenciar esto, maravillarse, quedarse atónito, aterrado, estupefacto, con temor, con reverencia, en santidad, y simplemente mirar la gloria del Señor y quedarse callado. Pero Pedro dice que habló. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas. Vamos a hacer 3 chocitas. Vamos a hacer 3 albergues. Vamos a hacer 3 albergues. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Vamos a hacer una casita y ustedes entren ahí. Y quédense acá con nosotros. Quedémonos aquí. Qué buen lugar. ¿Qué más queremos? Estamos en el monte. Estamos en una nube nos ha rodeado. Está Jesús en su gloria, resplandeciendo como el sol. Y vino Moisés, hermano, Moisés. Y para colmo Elías, aquí estamos, quedémonos aquí, este es un buen lugar. Esta es la gloria. Le vamos a hacer 3 albergues, 3 enramadas y permanezcamos aquí una vez más. Gloria sin cruz, saltémonos. No, quedémonos aquí. Ahora, me impresiona, porque aquí es donde quiero volver a resaltar esto. Marcos estaba escribiendo las memorias de Pedro, porque después de esto, en el versículo 6, dice Marcos, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Quiere decir que mientras escribía, Marcos le decía a Pedro, yo no sabía lo que estaba diciendo. Que me mandé una, Marcos, aquí. Y Pedro dijo esto porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Ahora, todos estaban espantados. La diferencia es que los otros 2 se quedaron callados y Pedro abrió la boca. De hecho que Lucas 9:33 dice, Pedro no sabía lo que decía. No lo sabía. Una vez más. Y les exhorto en amor, no miren a Pedro de afuera como diciendo qué imprudente Pedro, ay Pedro, sino que es un reflejo nuestro. La imprudencia que mora en todos nosotros, la cual el Señor con mucha paciencia nos está forjando. ¿Amén? Bien, ahí salió. Amén. Porque él no sabía lo que hablaba. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Hermano, una nube como la que leemos que vino en el tabernáculo y que seguía al pueblo de Dios. Esa nube como la que vino en el templo una vez que fue santificado. Vino una nube que hizo sombra y desde la nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Una recertificación del Padre, una exaltación del Hijo que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Jesús es el Hijo de Dios y nosotros debemos de oírle.
Amén. Amén, hermano. Ellos necesitaban oír eso por todas las cosas que habían oído. Recuerden que en el 8:31 Jesús dijo que comenzó a enseñarles que tenía que morir y sufrir mucho y padecer y ser entregado y ser humillado y muerto y resucitado. Y ellos decían, ¿qué es esto? Y Él les hablaba claramente, pero aún así ellos estaban tan sesgados, tan inclinados a ideas de este mundo que no lo podían entender. Entonces viene la palabra del Señor y dice, Él es mi hijo, óiganlo. Esto yo quiero decirle a muchos de ustedes cuando están en muchas pruebas, Oíle a Jesús. Escuchale a Jesús. ¿Estás ahí? Oí a Jesús. Él es el Hijo de Dios. Cuando el mundo te embreta y te acorrala para que lo niegues, no, oílo a Él. Él es el Hijo de Dios. No lo niegues. Ni con palabras, ni con actos. Porque también los actos manifiestan negación. No lo hagas. No lo niegues. No te avergüences de Él. De ninguna forma. Él es el Hijo de Dios. A Él oíd. A Él óiganle. Así que estos hombres, por todo lo que habían escuchado, por toda aquella cosa que los estaba realmente revolucionando por dentro, viene el Padre y dice, Él es mi Hijo amado, a Él oíd, envuelto en una nube como la que en su momento estuvo en el tabernáculo y en el templo, señal de la manifestación del Señor. A Él oíd. Luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. La nube se fue y desaparecieron Elías y Moisés. Él, el representante de la ley, por medio de quien vino la ley, y el primero de la línea larga de profetas que Dios envió a Israel para que ellos se arrepientan. Ahora, ahí estaban Pedro, Jacobo y Juan, porque una de las cosas que habla la Biblia es que para que toda cosa sea tenida como cierta tenía que haber un mínimo de testigos y ellos fueron llevados para eso, para que contemplen esto. Versículo 9. Y descendieron ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, ahí sí podían hablar. No digan nada más. No digan lo que vieron. Guárdenlo. Va a haber el momento en el cual van a tener que decirlo cuando el Hijo del Hombre, cuando yo resucite. Miren, ¿se acuerdan que había dicho en el 8:32 que esto le enseñaba claramente? Bueno, acá una vez más les dice esto y quiero mostrarles la paciencia del Señor para con ellos, para con nosotros, porque aún así yo no entendía. Después de haber visto lo que vieron, aún así no entendían. Versículo 10. Y guardaron la palabra, no la dijeron, la palabra entre sí, pero discutiendo, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? ¿Qué significa eso? Ahora ya nadie más le preguntó nada para no hacer ningún problema, pero estaban ahí Jacobo, Juan y Pedro, y cuando le dijo esto dijeron, ¿qué quiso decir? Venían discutiendo, no sé, ¿que va a resucitar de los muertos? ¿Él? Pero tiene que morir para eso, y discutían, ¿qué quiso decir con eso? Una vez más, seguían sin entender. Ahora, hermanos, quiero mostrarles esto. Esto ocurre, hermanos, cuando hay problemas y falta de fortalecimiento en la fe, en creer al Señor. Ellos posteriormente fueron madurados en la fe.
Y ellos no terminaron como comenzaron. Ellos fueron hombres que después entregaron sus vidas por Jesucristo. Según la tradición, solamente, y Eusebio Cesarea lo narra, de los 12 apóstoles, incluyendo a Matías inclusive, en lugar de Judas, 11 de ellos murieron con muertes terribles, salvo Juan. Pero el resto murieron de maneras horrendas, hermanos. Horrendas, perseguidos. Él los estaba alimentando para que en el momento de la prueba la fe no les falle. Ahora miren, lo que vemos aquí es hombres en su proceso, justamente para que no sean idealizados por nuestra parte. Están aquí tal cual eran. De hecho que pastoralmente hablando, esto me da esperanza a mí en cuanto a mi persona y en cuanto a pastorear a otros, porque yo les veo a muchos Pedros en el estado de Pedro de Marcos 8 y 9. Pero aún así hay una esperanza de que el Señor esculpe y forja a los que son suyos. Pero miren la paciencia del Señor. No solamente eso, cuando estaban en la última cena, en el aposento alto, esa noche, bueno, yo me voy al Padre. Y sale uno y dice, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo que Felipe, muéstranos al Padre y nos basta? Hace tanto que estoy con ustedes. Y aún me pregunta eso. Y después de morir sale un Tomás y dice, si yo no meto mi dedo ahí, en su costado no voy a creer. De hecho que si viajamos al tiempo, partiendo de este verso, Mateo 8 y 9, si viajamos al tiempo y vamos a Lucas 24, yendo al momento en el cual Jesús ya murió, pasaron 3 días y ya corría la cosa de que de que había resucitado, dice que los apóstoles estaban tristes. Y dice en Lucas, capítulo 24, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahora, Jesús había muerto, llegó la noticia de que había resucitado, pero ellos aún estaban así sin creer. Y Jesús aparece en medio de ellos y dice, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, un fantasma. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos que son malos? Yo no soy un fantasma, soy yo. Y les dice, miren mis manos, miren mis pies, soy yo mismo soy. Tóquenme, pálpenme, véanme, porque como veis que yo tengo estas cosas. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, ahora ya es de gozo, pero no lo creían, no puede ser. Y estaban maravillados, les dijo, inclusive para probarles, ¿tienen algo para comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y empezó a comer delante de ellos. Jesús ahí glorificado empezó a comer. Yo no me imagino cómo habrán mirado a ese hombre comiendo. Usar la imaginación, hermanos, son hechos. Juan habrá estado así. Y le pasaba al otro así. Creen la cena porque eso es lo que ocurrió. Y él comiendo. Y en un momento dado, dice el 44, y les dijo, estas son las palabras que yo les hablé. Varias veces. Esto es lo que yo les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario, Marcos 8, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, y acá añade,
los cantos y los salmos. Aquí está, aquí estoy. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras con mayúscula y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde aquí, desde Jerusalén. Aquí. Ellos ahí como hicieron un... Esto es lo que él había dicho. Esto es. Hermanos, estos hombres necesitaban que su fe sea robustecida, sea afirmada en el nombre de Jesucristo. Nosotros también, hermanos. El motivo por el cual ubicamos este texto es porque era necesario hacerlo para que tenga sentido y sea aún más hermoso el acontecimiento. Narramos este texto para la par que estamos leyendo esto, nos veamos en estos hombres, porque si no estás haciendo eso, estás haciendo mal. Que te veas en ellos y veas cómo Jesús los fortaleció a través de esto y ellos plasmaron esto en estas hojas para que esto nos fortalezca a su vez a nosotros, para que no pongamos tanto nuestras miradas en las cosas de aquí, sino que miremos en lo que está más allá. Él es el Hijo de Dios. Y era necesario que Él padezca. ¿Por qué? Porque una de las cosas más contundentes de toda la ley es que Jehová perdona, sí, pero nunca Jehová tendrá como inocente al impío, porque es un juez justo. Dios es bueno, es santo. Y es un juez dueño de absolutamente todo. La gran encrucijada en la vida del hombre es ¿qué va a pasar con el hombre que ha pecado y que ha hecho mal y al final de sus días se pare frente al juez del universo, que es santo, perfecto, bueno y justo? Un gran problema para nosotros. ¿Por qué? Porque si Él es bueno y por ende hace justicia y da a cada uno lo que le corresponde, definición básica de primer año de derecho, justicia. Si Él es un juez, y lo es, santo, justo y perfecto, y yo he pecado y he hecho mal, la gran pregunta es, ¿qué hay con mi culpa? Porque si Él es bueno, Él tiene que castigarme. Por un axioma en base a la justicia, Él tiene que castigarme. Ahora, Él dice que perdona, pero jamás tendrá por inocente a un culpable. ¿Cómo se disipa eso? ¿Cómo se soluciona ese gran dilema? ¿Cómo? Con Jesucristo. Y Él diciendo, era necesario que yo venga. ¿Para qué? Para que alguien pague por lo que hiciste. Tenés una deuda con mi Padre y Dios jamás pasará por alto una deuda porque Él es justo. Era necesario que yo venga y padezca y sufra como si fuera que yo hice todas las cosas perversas que hiciste o que hicimos. Él viene, Él es castigado en lugar nuestro y Él nos pasa una vida perfecta en un sentido de méritos y Él lleva sobre sí la culpa de todos nuestros pecados. Y el Padre abandona a su Hijo y lo destroza. Él quiso afligirlo, Isaías 53, y Él se aparta de él por la inmundicia que Él cargó. En un misterioso castigo, que puedo definirlo más, no entenderlo completamente, tanto Salmo 22 con Isaías 53 se combinan y se descargan en Jesucristo. Eso aquello que se tenía como un tipo, como una forma de, en el castigo de 2 cabritos, cuando Israel iba una vez al año y tomaban 2 cabritos y a uno lo sacrificaban y a otro lo mandaban al desierto para que muera de sed y hambre, de inanición. Bueno, esos castigos, en un sentido
simbólico, le ocurrieron a Jesucristo en lugar nuestro. Porque el hombre, por haber pecado, merece morir lejos de Dios y bajo su furor. Así que era necesario que el Hijo del Hombre venga a padecer mucho, porque mucho es lo que hemos hecho. Amén. Mucha es nuestra deuda. Amén. Así que era necesario que Él venga y padezca mucho y que sea desechado por aquellos que se supone que deberían de haber representado correctamente a Dios y ser muerto. No solamente en cuerpo, sino que recibir toda la ira de Dios y al tercer día resucitar como una manifestación de: yo no morí por algo que yo hice, morí por lo que otros hicieron. Porque la paga del pecado es la muerte. Y si Él tenía un solo pecado, la muerte podía retenerlo. Pero como el que murió no pecó, la muerte no puede retenerlo, hermanos. Y cuando Él resucita dice: yo fui perfecto. Adán cometió un pecado y cayó. Bastaba solo uno para que Él no resucitase. Pero su resurrección es como un certificado. El que murió no pecó. Y Él fue, según Romanos capítulo 1, versículo 8, exaltado como Hijo de Dios con poder a través de la resurrección. Por eso dice Pablo: si Él no resucitó, vos y yo todavía estamos con la cuenta. Todavía estamos en nuestros pecados. Lo que hizo aquí Jesús es por un momento darle como un resplandor de la gloria, de la resurrección y de la segunda venida a estos hombres, para que ellos se fortalezcan y a su vez nos fortalezcan a nosotros con esta narrativa. Él es nuestro Señor. El domingo pasado hablamos de su autoridad. Amén. ¿Vieron cómo Él doblegaba a todos? Hoy le estoy mostrando un resplandor de su gloria a través de las palabras escritas por los apóstoles. Él es el Hijo de Dios. A Él debemos de oír y en Él debemos de reposar. Él es nuestra esperanza. Él es, no hay otra cosa, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra fuente de vida. Él es. Sin Él no hay nada. No tenemos absolutamente nada. Él es el puente al Padre. Él hace que todo esto tenga sentido. Por causa de Él no estamos en nuestros pecados. No hay cuenta. Él fue maldito por nuestra causa. Maldito, hermano, maldito fue. A veces es tan duro decir eso. Y años después, escribiendo el Pedro, ya el bastante curtido Pedro, vamos otra vez incluso años más adelante, en segunda de Pedro, capítulo 2, y todo tiene que ver con el momento de la transfiguración. En segunda de Pedro segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16, Pedro escribe esto: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Lo que estamos escribiendo no es ningún cuento, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fuimos testigos, está diciendo Pedro. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual
tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos, ¿en dónde dice? En el monte santo. ¿Ven a qué momento se refiere? Y les llevó Jesús a un monte. En el monte santo. También ocurrió, por supuesto, esto en el bautismo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Vieron eso? ¿Vieron lo que está diciendo? Tenemos la palabra que viene de Dios más segura, para que sea para nosotros. Miren la metáfora. Para que sea para nosotros como una antorcha en medio de un día oscuro hasta que venga la mañana. Lo que hemos visto nos fortaleció. Lo plasmamos aquí para que sea una antorcha también para nosotros. Así que ellos necesitaron esta fortaleza. Nosotros también. Y esto llega a nosotros a través de ellos. Solamente quiero hacer un resumen de lo que sigue, porque dice en el versículo 11 de Marcos 9, para terminar la idea, para que tenga sentido con los pocos minutos que nos quedan, dice en el versículo 9 que ellos guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Seguían sin comprender, hasta que dice que le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Porque Pedro había hecho una conexión aquí, también los demás, y dijeron, bueno, acá está Elías. Dijeron, como diciendo, Jesús es el Mesías, acabamos de ver a Elías. Mas Jesús respondió y les corrigió diciendo, respondió él y les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, es cierto, porque era una profecía mesiánica, que antes del Mesías habría de venir Elías, porque recuerden cómo cierra el Antiguo Testamento, escuchen a Moisés y yo les enviaré a Elías, pero Jesús les aclara lo siguiente, que no es que acabó de venir Elías ahora, sé que vieron a Elías, dice Jesús, pero no es este el cumplimiento, porque dice aquí que Jesús les corrigió diciéndoles, a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito el Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino. No es esto lo que acabaron de ver. Elías ya vino. Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 11, 14, también en Lucas 1, 17 y también en Mateo 17, del 11 al 13, el Elías que había de venir era Juan el Bautista. Ah, dice Pedro, y dicen los demás, claro pues, porque dice que Elías tenía que venir primero y ahora acabamos de ver a Elías. Esto sí es, hagamos las tres casitas y va. No. Escúchame, chicos, paren. Elías ya vino. No, Juan el Bautista no era una encarnación de Elías, pero vino con el espíritu de Elías como el mensajero que prepara el camino para la venida del rey. Él ya vino. Hermanos, una vez más, miren la paciencia y el amor que el Señor tiene para con nosotros. Mírense reflejados en estos hombres y tomen fuerza en aquello en lo que ellos tomaron fuerza, en la gloria del Señor. Hermano, algún día vas a morir. Algún día vas a morir. ¿Amén? Ah, bien, ahí está. Y cuando ocurra ese momento, el que va a estar esperándote del otro lado es Él. Yo sé que tal vez algunos no tengan temor de Él porque muchos
siguen presentando a Jesús más que nada como en su primera venida, como aquel carpintero de aldea que iba de lugar en lugar con una túnica presentando el Evangelio, siendo humillado y al final muerto. Él ya no está así, hermanos, y nunca más lo volverá a estar. Basta solamente con que leas Apocalipsis 19, la manera en la que Jesús es descrito ahí, para que te des cuenta que de aquel carpintero que andaba de aldea en aldea ya no queda absolutamente nada. En la transfiguración él corrió el velo y por un momento vieron quién es. Ahora él está plenamente a la diestra de Dios Padre en ese estado perpetuamente. Y cuando llegue el final, a él lo contemplaremos y lo conoceremos y proseguiremos en conocerle. Quiero mostrarte al carpintero y cerramos las Biblias, entonamos un himno y nos vamos. Miren cómo está descrito el carpintero, cómo vendrá en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Aquí está nuestro Jesús. Y te pido que uses tu imaginación para ir formándote un concepto de él. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahí miren cómo comienza eso. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. ¿Qué tal? Y su nombre es el Verbo de Dios. Juan 1:1, ahí está. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar. Por ahí si él no sabe eso, cuando se ponen una gran cubeta las uvas, y vos ven que ustedes pisan así las uvas para que salga el jugo que después se lleva a fermentar, para que se haga el vino. Él dice, él pisa el lagar. Está haciendo el vino, de la ira de Dios que va a hacer beber a los pueblos. Pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si este Jesús, hipotéticamente hablando, apareciera aquí mismo, aquí, mirando Hechos 9, mínimo quedaríamos todos ciegos, mínimo. Pablo se encontró con un poquito de esto nomás y nunca más su vida volvió a ser igual. Este Jesús irrumpe, cambia corazones. Él es nuestro Señor. Amén. A Él estamos esperando. Su evangelio es el que estamos predicando. Sus términos de guerra y rendición es lo que estamos manifestando. Ríndanse ante el rey. Vienen los embajadores y dicen, ríndanse ante el rey. Porque alguna vez el rey vendrá, y cuando venga, ya no vendrá para ser humillado, escupido, sino que vendrá a reinar. Él es. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, te pido que nos fortalezcas en la persona de tu Hijo, Señor. Danos fuerza, Señor. Danos valentía para caminar este camino. Es solo a través de Jesús que vamos a poder hacer frente a lo que aún somos, Señor, y al pecado que aún mora en nosotros.
es solamente a través de Él, Señor. Solamente a través de Él hay arrepentimiento y perdón de pecados. Ayúdanos a predicar tu cruz, el Evangelio, Señor. Y en tu nombre, hablar que hay perdón. Que no importa lo que cualquiera haya hecho, en Jesús hay perdón de pecados. Señor, es mucho lo que nos perdonaste. Es tanto, Señor, es tanto. Glorificamos a tu Hijo por eso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo a ser fieles. En tu santo nombre. Amén.